de los beneficios laborales. En breve voy a proceder a compartir. Un momento, por favor. Ok, vamos a hablar sobre el tema de beneficios sociales. El objetivo de esta sesión es que usted, los estudiantes, conozcan los beneficios laborales de los trabajadores del régimen laboral general. ¿Sí? Veremos cómo es que se calculan los beneficios sociales, truncos, su aplicación, veremos casos prácticos y la parte conceptual también. Bienvenidos a todos, en breve estamos ya compartiendo el material. Un minuto, por favor. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando a esta sesión. Estamos ya en la sesión número 3. Veremos el tema de beneficios sociales. Ok, ya estamos con el material proyectado. Veremos la compensación por tiempo de servicio, la gratificación legal, las vacaciones, asignación familiar, utilidades, seguro de vida ley y de salud. Y vamos a iniciar esta sesión con la pregunta introductoria sobre qué entienden por beneficio. ¿Qué es un beneficio para ustedes? ¿Qué es un beneficio laboral? ¿Y qué beneficios laborales conocen actualmente? Vamos a ver en el chat, por favor, pueden escribir sus ideas, sus opiniones. ¿Qué entienden por beneficios sociales? Vamos a dar 30 segundos para la respuesta, por favor, para que puedan escribir ahí en el chat. Recuerden que todos los que participan tienen también su puntaje adicional, ¿no? Ahí se les considera al momento de establecer la nota. ¿Qué entienden por beneficios sociales? Vamos a dar 30 segundos para respuestas, por favor. Listo, vamos a ver el chat. Entonces, Pedro nos dice, beneficio es algo que se obtiene por medio de una prestación, correcto, a través de el trabajo que realizan las personas, reciben a cambio una remuneración. Recuerden que la remuneración tiene que configurarse, ¿no? Como un elemento de la relación laboral. Tiene que, por ejemplo, ser periódica, tiene que ser a través de la boleta de pago, de planilla, y también tienen que configurarse los otros elementos del contrato laboral, ¿no? Como es la subordinación y también la prestación de servicios personal. Se establece un pago que es la remuneración, porque es un pago frecuente a través de planilla. En ese sentido, por ejemplo, la remuneración básica computable es aquella que contiene la remuneración, el sueldo mensual, más la asignación familiar, más los bonos, gratificaciones, bonificaciones, etcétera, ¿sí? Vamos a avanzar entonces. Beneficios sociales son aquellos que se van a derivar de la remuneración básica computable. ¿Sí? Son remuneraciones de los trabajadores por ley, nos dice Alexander. Correcto, así es.
Tenemos la base legal, por ejemplo, compensación por tiempo de servicios, el decreto supremo número 00197, el decreto supremo número 00497. También tenemos las gratificaciones legales, ley número 27735, el decreto supremo número 05 del 2002 TR, la ley de vacaciones, también el decreto legislativo número 1405, la asignación familiar, la ley número 25129, el decreto supremo número 03590 TR, las utilidades también a través del decreto legislativo número 892. El seguro de vida ley, decreto legislativo número 688. El Seguro Social de Salud del Perú es Salud, la ley número 26790, decreto legislativo número 1172. ¿Qué es la compensación por tiempo de servicios? ¿No? Entiéndase por la CTS, que es el seguro de desempleo, considerando que cuando el trabajador es desvinculado de la empresa por distintos motivos, si es que renunció, si es que de pronto la empresa lo despide o ya la empresa ha quebrado, etcétera, hay una compensación por tiempo de servicios que contiene todos los beneficios truncos referidos, ¿no? Por ejemplo, a la CTS, ¿sí? CTS. Entonces, la compensación por tiempo de servicios es el monto que los empleadores van a abonar de forma semestral a una cuenta bancaria que el trabajador no puede, digamos, disponer de ese dinero hasta que sea desvinculado, ¿no? Correcto. Y cuando el trabajador es desvinculado, ya termina el vínculo y la empresa no abonó esta CTS, tiene que incluirla en la hoja de liquidación de beneficios sociales. Se lo va a pagar, ¿no?, directamente a su cuenta. ¿Qué es la compensación por tiempo de servicio CTS? Es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y el trabajador y su familia, ¿sí? Es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo, ¿no? Se entiende pues que hay un periodo en el que el trabajador se encuentra buscando empleo, ¿no? Y para ello tienen que cubrir gastos necesarios, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes tienen derecho a percibir la CTS? Tienen derecho a percibir la CTS, por ejemplo, los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada que elaboren una jornada mínima de 4 horas diarias y que acumulen como mínimo un mes de labores. Aquel que trabaja menos de 4 horas, 3 horas con 59 minutos, es medio tiempo, recuerdo. Para que sea tiempo completo es 4 horas, mínimo 4 horas. ¿Cuándo me debe depositar la CTS? La CTS se deposita, recuerden, en los meses de mayo y en los meses de noviembre, ¿sí? La entidad empleadora está obligada a efectuar el depósito conforme al siguiente cronograma. Por ejemplo, el primer semestre comprendido entre mayo y octubre, 6 meses, se debe pagar hasta el 15 de noviembre. ¿Sí? Hasta el 15 de noviembre. Luego, el segundo periodo, de noviembre a abril, 6 meses también, se debe pagar máximo hasta el 15 de mayo. Por favor, si hubiese hasta aquí alguna consulta, pueden hacerla a través del chat. Por favor, si todo está claro, también sus manitos para saber que están ahí. La pregunta que les voy a hacer en este momento es para ver si estuvieron atentos. La CTS se deposita de forma mensual y el trabajador puede disponer de esta CTS mientras trabaje para la empresa o tiene que ser desvinculado. ¿Qué opinan, por favor, sobre lo que se explicó? La CTS se abona de forma mensual y el trabajador todos los meses puede disponer y puede gastar su CTS, ¿o no es así? ¿Qué dice la clase? Vamos a ver, entonces vamos a dar un minuto para respuestas, por favor, para leer sus comentarios. Recuerden que todas las respuestas ayudan a que se entienda mejor la clase. Catherine ya nos dio su respuesta. Vamos a ver, Pedro nos dice desvinculado, o sea, cuando el trabajador esté desvinculado, recién podrá disponer, ¿no? Salvo medidas de emergencia, ¿no?, que dé el gobierno, ¿no? Medidas excepcionales, por ejemplo, en el COVID, donde se autorizó que haya retiros parciales. Así es, el trabajador no puede disponer todos los meses de su CTS, salvo que ya esté desvinculado. En ese momento tendrá que acercarse a la entidad financiera con su debido documento, ¿no? Carta de liberación de CTS para que le entreguen el dinero. Alexander nos dice no se recibe, solo se ve
se va a recibir cuando se desvincula. Así es cuando se termina el contrato laboral. ¿Qué es la CTS trunca? Todos los beneficios sociales truncos son aquellos que al momento de la desvinculación del trabajador no se han abonado. Como sabemos, la CTS es de periodicidad semestral, ¿no? El primer semestre está comprendido entre los meses de, por ejemplo, hay un semestre que es de mayo a noviembre, ¿sí? Acá está, un momento para proyectarlo, para que se pueda entender mejor. Ok, aquí está. El primer semestre se va a pagar en noviembre, ¿no? Que inicia en mayo y se paga en noviembre. El primer semestre inicia en mayo hasta octubre. El trabajador que estuvo en la empresa laborando desde mayo hasta octubre, ¿no? En este caso, de mayo a octubre son 6 meses, pero ¿qué pasa si es que el trabajador es vinculado en el mes de junio? La CTS que le debían pagar en ese periodo, en noviembre, se la tienen que pagar en el mes que se desvincula, proporcionalmente, ¿no? Le pagarán CTS por el mes de mayo, no, mayo y junio, ¿no? 2 meses. Y esto va en su hoja de liquidación de beneficios sociales. Ya no corresponde que la empresa espere hasta noviembre para abonarle su cuenta, ¿no? A eso se refiere con todos los beneficios truncos. Igual pasa con la gratificación, con las vacaciones, ¿no? Con todos los beneficios sociales. La CTS trunca, ¿no? Es la CTS que recibirá el trabajador que cese antes de haber cumplido el semestre computable. Es proporcional a los meses y días laborados en dicho periodo y se calcula sobre la remuneración recibida a la fecha del cese. Luego, cuando un trabajador es desvinculado, la empresa tiene que entregarle una carta de liberación de CTS. La entidad empleadora está obligada a entregar a la empresa, perdón, el empleador, la empresa está obligado a entregar al trabajador una carta de liberación en CTS dentro de las 48 horas de ocurrido el cese laboral. Una carta dirigida a la entidad financiera que resguarda la CTS, en la que informa de dicha desvinculación y dispone de la liberación del fondo. Con este documento, el trabajador podrá retirar el total de su CTS. El trabajador que ya está desvinculado se acerca a la entidad financiera, va con su carta de liberación en CTS, en ese momento es atendido por la entidad financiera y la entidad financiera hace la verificación, llama a recursos humanos, comprueba que realmente está desvinculado. Luego, este monto tiene que estar consignado en la hoja de liquidación de CTS. ¿Qué es la hoja de liquidación de CTS, ¿no? Es un documento que detalla el cálculo de la CTS. La empleadora o el empleador debe entregarlo al trabajador dentro de los 5 días hábiles de realizado el depósito. Le pagan la CTS, pero además el empleador tiene que entregarle al trabajador una hoja de liquidación de la CTS donde está todo el detalle. Vamos ahora, antes de pasar a las gratificaciones, por favor indicar en el chat si es que hubiese alguna consulta respecto a la CTS, es de periodicidad semestral. Se paga en mayo, se paga en noviembre. ¿A cuánto equivale? Aproximadamente a media remuneración en cada depósito. Media remuneración. Hasta ahí, por favor, alguna consulta. Pueden utilizar el chat en este momento para saber que están ahí también. Si todo está claro, también sus manitos, su like, por favor. Listo, entonces vamos a adentrarnos ya al tema de las gratificaciones legales. ¿Qué es la gratificación? Es el derecho de los trabajadores a percibir una remuneración adicional por fiestas patrias en el mes de julio, que lo han recibido hace poco, y Navidad en diciembre. ¿Hasta cuándo es el plazo máximo? Hasta el 15 de julio y hasta el 15 de diciembre, ¿no? Hasta el 15 de diciembre para pagar.
CTS por fiestas patrias y CTS por fiestas navideñas. ¿Quiénes pueden percibir la gratificación? ¿No? Los que se encuentren laborando en la oportunidad en que corresponde percibir el beneficio y hayan cumplido como mínimo un mes completo de labores. De aquí es importante precisar, estimados estudiantes, que para que una persona pueda recibir beneficios sociales, tiene que cumplir como mínimo 30 días, un mes de labores en la empresa, o sea, 30 días. Para términos laborales, legales, el mes siempre va a contener 30 días. El trabajador que ya tiene 30 días en la empresa tiene derecho a los beneficios sociales. Si usted ingresó a la empresa, supongamos el día 1 de agosto, pero trabajó hasta el 20 de agosto, no corresponde a beneficios sociales, no tiene que cumplir mínimo 30 días. ¿Cuándo se paga la gratificación? La gratificación por fiestas patrias es en julio máximo, tiene que realizarse hasta el 15 de julio. Y en fiestas navideñas máximo tiene que pagarse hasta el 15 de diciembre, ¿no? ¿Qué pasa si el día 15 es inhábil? Si el día 15 es inhábil, el pago debe realizarse hasta el último día hábil anterior a la fecha. ¿Qué es la gratificación trunca? Cuando el vínculo laboral se extingue antes de la oportunidad del pago. Supongamos que usted está trabajando en la empresa y empezó en agosto, pero en el mes de noviembre se vincula. Todo el monto, ¿no?, de gratificación que se ha ido acumulando, la empresa debía pagárselo a usted hasta el 15 de diciembre. Pero como usted ya se va a ir de la empresa antes de esa fecha, corresponde que la empresa haga el pago en ese momento, en su hoja de liquidación de beneficios sociales. Gratificación trunca, cuando el vínculo laboral se extingue antes de la oportunidad del pago, o sea, antes de que corresponda, ¿no? En este caso, antes de julio o antes del 15 de julio o antes del 15 de diciembre. Es equivalente a los meses completos laborados desde el inicio del semestre computable y la fecha de cese. Se paga dentro de las 48 horas posteriores al cese. Luego tenemos la bonificación extraordinaria, ¿no? En beneficio de los trabajadores se abonará de manera extraordinaria el 9% de la remuneración correspondiente al aporte de salud. No está sujeta a descuento. Es decir, ¿a cuánto equivale una gratificación? A una remuneración básica más el 9% de salud. En breve vamos a ver la parte numérica, un ejemplo de gratificaciones, de CTS, para que pueda entenderse mejor el tema. Si hasta aquí, que estamos viendo la parte conceptual, hubiese alguna consulta, por favor, pueden en este momento escribir en el chat, por favor, para leer sus comentarios, sus dudas y absolver todas las consultas que tengan. Vamos a dar un espacio para que puedan escribir, por favor. 30 segundos, un minuto para que puedan escribir sus consultas. También para que levanten sus manitos para saber que están ahí escuchando, por favor. Confirmen si es que están ahí, si se está entendiendo, por favor. Ok, Fiorella. Listo, gracias. Ever también, está presente Ever. Alexander, un saludo para todos los que están conectados en esta clase el día de hoy. Estamos ya en el tema número 3, viendo beneficios sociales. Ok, Rocío, Pedro, muchas gracias. Vamos entonces a avanzar ya con la confirmación de ustedes que están comprendiendo el tema. ¿Sí? Si hubiese alguna consulta, por favor, no duden en escribirlo en el chat. Las vacaciones, ¿no? Las vacaciones, el concepto de vacaciones, pues se da porque es necesario que el trabajador se desconecte emocionalmente de la vida laboral. Y es que hay que ser realistas, los trabajadores actualmente llevan problemas laborales a sus casas, las preocupaciones de los informes, de los presupuestos, de las tareas que no han podido realizar aún, de los problemas con los trabajadores y terminan afectando también el plano personal. Entonces, se tiene que realizar una desconexión emocional. Por ello es que surgen las vacaciones, ¿no?
En este caso, hablando metafóricamente, el trabajador debería volver renovado, ¿no? Debería volver renovado a la empresa para que empiece, ¿no? Con toda su actitud, con toda su fuerza nuevamente. Vamos a ver el chat. Tenemos una consulta, me parece. José nos pregunta, ¿el pago de vacaciones está sujeta al descuento de la ONP y AFP? Sí, correcto, está sujeto al descuento de la AFP y la ONP, por supuesto. Así es. Por favor, alguna duda pueden escribir en este momento en el chat. Vamos a dar algunos segundos para que puedan completar en el chat, estimados estudiantes, sus consultas, por favor, así como ha preguntado José Luis, así como ha comentado también Alexander, Karim, ¿no? Pedro también, que han estado participando. Luego, ¿cuáles son los requisitos para tener derecho al descanso vacacional? ¿No? El primer requisito, tener una jornada de tiempo completo, ¿no? ¿Cuándo es una jornada de tiempo completo? 4 horas, ¿cierto? 4 horas. Menos de 4 horas, tiempo parcial. Haber cumplido un año completo de servicios a favor de un mismo empleador también. Haber prestado un mínimo de días de labor efectiva durante el año de servicio de acuerdo al siguiente detalle. Tenemos, por ejemplo, trabajadores con jornada ordinaria de 6 días a la semana, un lunes a sábado, por ejemplo, 6 días. Tienen que haber cumplido una labor efectiva de 260 días para que recién puedan obtener las vacaciones. El récord de 260 días. Para aquellos que tienen una jornada de 5 días, por ejemplo, de lunes a viernes, tienen que cumplir con un récord de 210 días. 210 días. Vamos a ver, aquí en el chat tenemos una consulta. José Luis nos dice, el horario de refrigerio es de 44 minutos, está dentro de las 8 horas de trabajo. Con respecto al refrigerio, la norma indica que mínimo son 45 minutos. Mínimo. ¿Pueden darle más? Sí, pueden darle 2 horas, 3 horas, queda a criterio de la empresa. Sin embargo, no pueden darle menos de 45 minutos. Adicionalmente, hay que precisar que no forma parte de la jornada diaria. Es decir, no se computa el tiempo de refrigerio dentro de las 8 horas máximas, ¿no? Que indica la jornada diaria. No forma parte, José, de las 8 horas. No forma parte. Luego, otro requisito es, ¿no? Cumplir con la labor efectiva, ¿no? Para aquellos que tienen 6 días de trabajo a la semana, 260 días efectivamente trabajados, y para aquellos que van 5 días de la semana, 210 días efectivamente trabajados. Si tiene menos de esta cantidad de días, no podrá gozar de vacaciones. ¿Sí? Luego se adquiere el derecho, ojo, se adquiere el derecho, es decir, usted adquiere el derecho de las vacaciones y supongamos que usted este año, 2025, ha egresado el 1 de enero y al 31 de diciembre ya cumple el año. Entonces, el 2026 ya tiene derecho a gozar las vacaciones, adquiere el derecho. Sin embargo, para el tema de vacaciones, para que usted pueda gozarlas, tiene que haber un acuerdo mutuo entre trabajador y empleador para decidir en qué mes va a salir de vacaciones. Puede que salga de pronto una semana, 15 días y la sumatoria de 30 días. O puede que usted siga trabajando y la empresa le compense. ¿Hasta cuántos días máximo se puede compensar? Son 15 días máximo que usted puede, entre comillas, vender vacaciones. Entonces, ¿qué pasa si es que usted se quiere ir, por ejemplo, de vacaciones en el mes de febrero? Es verano, quiere viajar, quiere ir a las playas, pero la empresa le indica a usted que no puede tomar vacaciones en el mes de febrero. ¿Por qué? Pues, va a haber un incremento operativo, etc. La empresa no tiene obligación de dar excusas o razones al trabajador de por qué es que no le permite salir de vacaciones en determinada fecha.
Ambos deberían llegar a un acuerdo dentro del año siguiente. A falta de este acuerdo es la empresa, ¿no? Bajo, ¿no?, este poder de dirección que tiene la empresa de establecer en qué mes y en qué fecha va a salir el trabajador. Si no hay acuerdo, decide la empresa. ¿Sí? José nos consulta si mi entrada es a las 6 de la mañana y la salida a las 2 p.m. ¿Debo quedarme los 45 minutos? ¿Debo salir 2:45? No, no está obligado, estimado José. Usted puede salir y almorzar en su casa, en este caso. Los 45 minutos no forman parte de la jornada. Estamos hablando, por ejemplo, aquí, desde las 6 hasta las 2 de la tarde, 8 horas laborales, ¿no? Pero los ha hecho de corrido. Entonces, ya usted puede salir. No, no hay motivo para que la empresa lo retenga. Es más, si es que la empresa lo retiene, ¿no? No estaría actuando bien. Podría haber una contingencia legal, ¿no? ¿Correcto? Usted es libre, puede quedarse en la empresa. Si usted decide quedarse en la empresa de forma voluntaria, ok, no hay problema. Pero si lo están obligando, no sería correcto. Ok, José Luis. Vamos a avanzar con la siguiente presentación. ¿Cuándo se inicia el descanso vacacional? Recuerden, un año después, ¿sí? Cuando se haya configurado, ¿no?, este cálculo de la cantidad de días, ¿no? De acuerdo a cuántos días es que asiste a la semana del trabajador. Entonces, los puede tomar en los 12 meses siguientes, previo acuerdo con el empleador, ¿sí? ¿Es posible gozar de vacaciones adelantadas? Sí, pero todo acuerdo de vacaciones adelantadas tiene que ser por escrito, ¿no?, que sobre todo es un acuerdo interno entre el empleador y el trabajador. ¿En qué consisten las vacaciones truncas? Otra consulta que siempre surge: se generan cuando el trabajador o la trabajadora, antes de dejar de laborar, ¿no? Vamos a ver consultas. Ok. ¿En qué consisten las vacaciones truncas? Cuando el trabajador es desvinculado de la empresa antes de cumplir un año o antes de haber, haberse configurado la cantidad de días necesarios, 260 para aquellos que tienen una jornada de 6 días a la semana y 210 para aquellos que tienen 5 días a la semana, ¿no? Luego tenemos, a ver, un momento. Y en las vacaciones, nos dice Jordan, en caso no se llegue a un acuerdo con la empresa, si no se llegue, la empresa, Jordan, la que va a decidir. Así es que si en algún momento no llega a acuerdo con la empresa y la empresa le impone un mes y en qué semanas debe tomar, lamentablemente la norma lo permite. Pedro nos consulta, profe, entonces 4 horas mínima para considerar el día trabajado, y si en el día trabajo 3 horas, se considera mediodía, es part-time, ¿no? Ya los contratos part-time a medio tiempo se pagan por la cantidad de horas proporcionales, no queda ya criterio de la empresa. Pero mínimo son 4 horas. Alguien que trabaja, por ejemplo, 4 horas con 00 minutos, 4 horas con 00 minutos es tiempo completo. Y miren cómo es la norma, porque alguien que trabaja 3 horas con 59 minutos es un trabajador a medio tiempo, part-time. No va a gozar de todos los beneficios sociales. Pero aquel que tiene 4 horas, o sea, un minuto más, o una milésima de segundo más, si lo vemos con mayor profundidad, cumple 4 horas y tiene derecho a todos los beneficios sociales. Entonces, la diferencia que hace una milésima de segundo o un segundo, no un minuto, ¿correcto? José nos dice, ok, cuando las vacaciones no se gozan en su momento, ¿sí?, tienen que ser compensadas, ¿no? Hay sobretasas que se tienen que pagar, ¿no? Cuando no se
gozaron en su momento, ¿sí? Por ejemplo, si usted tenía que gozarlas este año, pero no las gozó, entonces tienen que luego pagarle, ¿no? El doble de vacaciones, ¿correcto? Menos de 4 horas, Luz. Menos de 4 horas. Es menos de 4 horas. ¿Alguna consulta, por favor? Ok, vamos a ver las consultas. Tenemos la consulta de Pedro Luis sobre profe y la prima de vacaciones. Ok, luego tenemos Lucy, part-time, medio tiempo. Ok, Pedro, con respecto a la prima, es una bonificación adicional que se va a proporcionar a las vacaciones, ¿no? Es una bonificación adicional que por lo general equivale al 25% de la remuneración vacacional. Ahí va a ser referencia a la prima. Luego tenemos otra consulta de Lucy, ya hemos respondido. ¿Alguna consulta adicional, por favor, para pasar al siguiente tema? José, por favor, me confirmas, en este caso, quién hizo la consulta de prima vacacional. Es José Luis. Sí, José Luis, por favor, me confirmas. Si es que lograste escuchar la respuesta, es una bonificación adicional, que equivale por lo general al 25% de la remuneración vacacional. La semana, ¿cuántas horas debe trabajar un part-time? En promedio, un part-time debe trabajar 4 horas al día. Es decir, si hablamos de una jornada de 6 días a la semana, debe trabajar menos de 24 horas, ¿no? Menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Luego tenemos la consulta de Jordan. Claro, sí existe un límite de tiempo, ¿no? Jordan, vamos con la consulta de, ok. ¿Alguna consulta adicional, por favor, estimados estudiantes? Vamos a dar 30 segundos más para consultas. Vamos a avanzar y luego volvemos al chat para poder absolver las consultas. Un momento, por favor. La asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital y se paga no por cada hijo una asignación familiar, sino en general es una sola asignación familiar para los trabajadores. Sin embargo, aquellos trabajadores que tienen, por ejemplo, que están dentro, por ejemplo, de organizaciones sindicales, ¿no? Por ejemplo, en el régimen, hay régimen especial de construcción civil, por ejemplo, donde las remuneraciones se fijan por acuerdos colectivos. En este caso, ahí en ese régimen no tienen asignación familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso se debe dar asignación familiar? Cuando se tiene hijos menores de edad. Cuando se tiene hijos, por ejemplo, estudiando hasta los 24 años de edad, y si es que el trabajador tiene hijos que tienen alguna discapacidad, es esto pues la norma
lo protege, ¿no? Protege al hijo con discapacidad y no establece un límite de edad, ¿no? Entonces, ¿alguna duda sobre el tema de asignación familiar, estimados estudiantes? Es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿sí? Vamos a, por favor, consultas para poder leerlas. Vamos a ver el chat. Sí, tenemos las consultas de José Luis. Prima vacacional, ya se mencionó, una bonificación adicional del 25% de la remuneración vacacional. Luego tenemos a Jordan, nos dice sobre la acumulación de vacaciones, nos dice profesor, en caso de que se acumule por varios años el tema de las vacaciones, ¿cómo sería el tema de los pagos? ¿Existe un límite de tiempo de acumulación? Sí, existe un límite de tiempo de acumulación de vacaciones. Puede acumularse máximo hasta 2 periodos vacacionales consecutivos, ¿no? Siempre que después de un año de servicios continuo se disfrute de un descanso de 7 días naturales, ¿no? Entonces, el trabajador puede acumular como máximo, si son 2 periodos, ¿no? Equivalentes cada periodo a 30 días, son 60 días, pero tiene que haber un disfrute de descanso de 7 días, ¿no? Naturales. En este caso, máximo sería 60 menos 7, 53 días, ¿no? Máximo puede acumular 53 días de vacaciones, ¿correcto? ¿Alguna consulta adicional, por favor? Vamos a ver el chat, un momento. A ver, voy a continuar con el chat. El part-time debe trabajar menos de 24 horas a la semana, ¿no? Porque si configura 24 ya es tiempo completo, ¿no? Luego tenemos la consulta de, a ver, Pedro nos dice, en el régimen de construcción civil no hay asignación familiar porque hay un convenio colectivo, ¿sí? ¿Correcto? Ok. Pedro, ¿a qué se refiere con régimen común, por favor? ¿En qué contexto? Para ver si formula su pregunta completa. Luego, Katia nos dice, el personal de confianza sí goza de beneficios sociales. En el caso del personal de confianza, claro, sí goza de beneficios sociales. Personal de confianza es aquel que tiene información confidencial de la empresa, que conoce aspectos muy privados de la empresa, por ejemplo, ¿no? Y que la empresa, en aras también de protegerse, le da esa calificación. Para ellos, por ejemplo, el periodo de prueba es máximo 6 meses, ¿no? Y en cualquier momento la empresa puede quitarles también esta categoría de confianza. Y sí, tienen que tener, como todo trabajador, todos los beneficios sociales.
Ok, Jordan nos dice muchas gracias. Sí. Listo, vamos a avanzar. Sí, hay asignación escolar en construcción civil. Ya es, el tema de construcción civil es un régimen muy especial porque viene de todos los beneficios sociales, no vienen producto de un acuerdo colectivo, ¿no? Un acuerdo colectivo nacional que todos los años se actualiza, ¿sí? Inclusive están ya los puestos definidos, ¿no? El oficial, el peón, el obrero, ¿no? El operario, y cada uno ya tiene una remuneración establecida. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores para percibir este derecho de asignación familiar? Tener vínculo laboral vigente, que sus remuneraciones no se regulen por negociación colectiva, acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviese. Vamos ahora a ver aquí un caso práctico, estimados estudiantes. Cualquier consulta que tengan, por favor, lo pueden utilizar el chat, ¿sí? Tenemos el primer caso, ¿no? El régimen general, decreto legislativo número 728. Por ejemplo, ¿no? María es una trabajadora bajo el decreto legislativo número 728 y se desempeña como asistente en una empresa, en un estudio jurídico, firmó un contrato de trabajo a plazo fijo de naturaleza temporal desde el 1 de enero del año 2025 hasta el 31 de marzo de 2025. Y le han comunicado que su contrato no será renovado, ¿no? Entonces, ella pide que se le calculen los beneficios sociales truncos, ¿no? En este caso. La remuneración de la trabajadora, en este caso, es 1.500. Tiene asignación familiar, eso es el 10% de la remuneración mínima vital, es decir, 113 soles. ¿Cuál es la solución, no? Al encontrarse en el régimen general laboral, le corresponde todos los beneficios sociales, todos, ¿no? Por ejemplo, la gratificación. En el caso de la gratificación, ¿no? Será igual a la remuneración, en este caso 1.500, más la asignación familiar, en este caso 113. Entre 6 meses. ¿Por qué entre 6 meses? Porque recuerden que el periodo de pago con respecto a la gratificación, ¿no? ¿Sí? Es semestral. Se paga en julio y se paga en diciembre. Entonces, para saber el valor mensual, hay que dividirlo entre 6. ¿Sí? Hay que dividirlo entre 6. Entonces, al dividirlo entre 6 ya tenemos el valor por mes, ¿no? Es decir, 1.500 más 113, entre 6 tenemos el valor mensual. ¿Cuántos meses laboró la trabajadora? En este caso ha laborado desde el mes de marzo hasta, desde el mes de enero hasta marzo. Desde enero hasta marzo son 3 meses. Son 3 meses. Entonces, se va a multiplicar por 3, ¿no? Y el monto resultante es 806,50 ¿sí? Luego, a este monto se le tiene que agregar el 9%, ¿no? El 9%, ¿correcto? Por concepto de salud. 806,50 más el 9% nos da el monto de 879,09. ¿Correcto? Entonces, la gratificación va a ser igual a la remuneración básica, más la asignación familiar, si es que tuviese, todo ello dividido entre 6 para saber el valor mensual y poder también calcular los montos truncos. Vamos, y esto es en régimen general, donde se pagan completos todos los beneficios sociales. Ahora, la CTS, ¿cómo se calcula, no? En este caso, es la remuneración igual más la asignación familiar, ¿sí? Para todos los beneficios sociales siempre va a ser la misma base, o sea, la misma remuneración básica computable conformada por el sueldo más la asignación familiar. Ahora, en este caso se divide entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque en el año se pagan dos, ¿no? Y cada depósito, por ejemplo,
equivale a media remuneración, a media remuneración, ¿sí? Ahora, para saber el valor mensual tenemos que sumar remuneración más asignación familiar entre 12 multiplicado por los meses laborados, ¿no? 1.500 más 113 entre 12 por 3 nos da el monto de 403.25. Es importante señalar que en esta fórmula, si el trabajador hubiera percibido gratificación previamente, corresponderá agregar un sexto de este cómputo, quedando de la siguiente manera la fórmula. CTS es igual a remuneración más asignación familiar más un sexto de la gratificación percibida. Todo este monto entre 12 por los meses laborados. ¿Sí? Vamos ahora con el tema de vacaciones. En el caso de vacaciones, por ejemplo, va a ser igual a la remuneración más la asignación familiar. ¿Sí? Y para saber el valor mensual, pues hay que dividirlo entre 12, que es la cantidad de meses del año, por los meses laborados, ¿no? Y va a resultar un monto de 403.25, ¿sí? Ahora vamos a ver el régimen de microempresa. Hemos visto el régimen general de la mediana y gran empresa, aquellas empresas, por ejemplo, que facturan más de 1.700 unidades impositivas tributarias. Ahora vamos al régimen de microempresa. En régimen general, estimados estudiantes, se pagan todos los beneficios sociales, forma completa. Pero en los regímenes, por ejemplo, de MIPE se paga distinto, ¿no? Por ejemplo, en el régimen de microempresa, ¿no? Vamos a ver un caso. Elena es una trabajadora bajo el régimen de microempresa y se desempeña como secretaria. Firmó un contrato a plazo fijo desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, igual 3 meses, y le han comunicado que su contrato no será renovado. Nos indica que tiene una remuneración mensual de 1.300 soles. 1.300 soles, ¿no? ¿Cuánto le corresponde de liquidación de beneficios sociales? En este caso, al encontrarse en el régimen de microempresa, solo le corresponde 15 días de vacaciones. Nada más, solo 15 días de vacaciones. Esto será igual a la remuneración, ¿no? Entre 2, ¿sí? Remuneración entre 2. Y esto entre 12, ¿correcto? Entre 12. Por el número de meses laborados, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, o también puede ser la remuneración entre los 12 meses del año y el monto resultante lo divide entre 2 porque es la mitad, ¿no? Del mes, 15 días. Vacaciones truncas en microempresa, en este caso es 162.50. ¿Hay otros beneficios sociales? No, no hay otro beneficio social. Sin embargo, vamos a ver el tema del régimen de la pequeña empresa. Con respecto al régimen de la pequeña empresa, ¿no? En este caso se pagan todos los beneficios sociales, sin embargo, reducidos al 50%. Vamos a ver en el chat si hubiese alguna consulta. Un momento, voy a desplazarme al chat. Voy a desplazarme al chat porque estoy viendo el PDF. Un momento. Pedro Carvajal nos dice, más adelante hablaremos del régimen de construcción. En la parte final, ¿les parece si en la última sesión abrimos un espacio para hablar un poco sobre los regímenes especiales? ¿Sí? Podemos hablar de construcción, también del régimen agrario, para que puedan tener un mayor alcance. ¿Sí? En la parte final de la última sesión podemos dedicar ahí algunos minutos para conversar estas características muy especiales que tienen estos regímenes, ¿no? Que son distintas, ¿no? A el régimen general que usualmente es más conocido. Un momento para ver las consultas. En el régimen agrario nos consultan. En el caso del régimen agrario es un régimen especial. La ley del régimen agrario se entró en vigencia en el año 2021, que es la ley número 31110, una ley muy particular. Sobre todo se caracteriza porque es una ley que permite que los montos de gratificación
y de CTS, ¿no?, se paguen de forma proporcional dentro de la RD, que es la remuneración diaria, ¿no? Entonces, también se caracteriza por el pago de un bono beta, que es un bono que se da a los trabajadores que están en constante contacto, ¿no?, con la producción, ¿no?, los obreros agrarios, ¿no?, operarios agrarios, ¿no? Entonces, también otra característica es de que a los trabajadores que son administrativos no los comprende la norma, no los comprende la norma, ¿sí? Luego, otra característica es que el trabajador decide si es que quiere que los pagos de beneficios sociales sean proporcionales, ¿no?, en el caso de CTS y gratificación, o si es que los quiere percibir de forma semestral, ¿no? También otra peculiaridad de régimen, estimados estudiantes, es que la asignación familiar, por ejemplo, se paga de forma proporcional también, cosa que es distinta en el régimen general, ¿no? En el régimen general, por ejemplo, si es que un trabajador va a una empresa y trabaja solamente 2 días, la empresa ya está obligada a pagarle por esos 2 días, pero además tiene que consignar en su boleta de ese mes, por los 2 días trabajados, la asignación familiar completa. En el régimen laboral agrario, ¿no?, la asignación familiar se paga de forma proporcional. De pronto es un error a la hora que han hecho la norma. Podría ser, pero así está estipulado, ¿no? Es un régimen muy distinto, tiene una bonificación beta de 30% más, ¿no?, con respecto a la remuneración mínima vital. Vamos a avanzar, vamos ahora con la pequeña empresa. Tenemos aquí un caso, por ejemplo, un trabajador, Juan, bajo el régimen de pequeña empresa, que se desempeña como asistente, firma un contrato a plazo fijo desde enero también hasta marzo, 3 meses, y le han comunicado que su contrato no será renovado, ¿no? Entonces, indica que tiene una remuneración mensual de 1.300 soles. 1.300 soles. Juan desea saber cuánto le corresponde por liquidación de beneficios sociales, ¿no? Vamos a ver el caso. Voy a ir al PDF un momento. Ok. La solución. Al encontrarse en el régimen de pequeña empresa, le corresponden todos los beneficios sociales reducidos a la mitad. Por ejemplo, ¿no?, tenemos la gratificación, ¿no?, que será media en diciembre y media en julio. Entonces, las remuneraciones, ¿no?, para el cálculo se va a considerar la remuneración, las remuneraciones entre 2, ¿no?, porque se paga la mitad, entre 6 porque es semestral, por el número de meses laborados. En este caso, el trabajador tiene un ingreso de 1.300 entre 2, porque entre 2, porque se están pagando reducidos a la mitad, entre 6, porque es el periodo semestral del pago de las gratificaciones, por 3, porque es la cantidad de meses que está trabajando el señor Juan. En total resulta 325, se le aumenta el 9%, ¿no? ¿Correcto? En el caso de que el trabajador esté, para precisar, porque se nos pasó este dato en la lámina anterior, usualmente se agrega la bonificación del 9% por salud, ¿cierto? Sin embargo, si el trabajador tuviese EPS en automático, ¿no?, ya no sería 9%, sino que tiene que adicionar solo 6.75, ¿correcto? Manejen estas dos cifras. Si es que tiene EPS, ya no sería 9%, sino 6.75% de la gratificación, ¿correcto? En este caso, la gratificación resultante para el trabajador es de 354.25. La CTS, la compensación por tiempo de servicios, en este caso será igual a la remuneración. Si se dan cuenta, a diferencia del caso anterior, ¿no?, este trabajador no tiene asignación familiar. En el caso anterior sí había. De haber asignación familiar se tendría que sumar. Luego tenemos la compensación por tiempo de servicios, que es la remuneración entre 2. Remuneración entre 2, ¿no? ¿Por qué entre 2, estimados estudiantes? A ver, vamos a ver si han estado atentos.
¿Por qué en este caso se está dividiendo entre dos la remuneración para hallar el cálculo de la compensación por tiempo de servicio? Vamos a ver el chat. ¿Por qué se está dividiendo entre dos en el caso de la pequeña empresa? Si es que estuvieron atentos. ¿Por qué se divide entre dos? Estamos calculando, ok, en este caso, ok, ok, Ever, porque se paga el 50% de los beneficios, ¿no? Les comenté que en promedio los beneficios sociales en el régimen general de la mediana y gran empresa que facturan más de 1.700 UITs es 46% el costo de los beneficios laborales. Ahora, en el caso de la pequeña empresa son reducidos a la mitad, es decir, más o menos es el 23%, ¿sí? 23% aproximadamente. Luego, igual, ¿no? Es importante señalar que si es que el trabajador ha percibido gratificación anterior, corresponderá que le agreguen un sexto, ¿no? Quedando la siguiente fórmula. CTS es igual a remuneración más asignación familiar más un sexto de la gratificación percibida entre dos, como lo están mencionando, porque se paga el 50%, la mitad de los beneficios, entre 12 para saber el valor mensual por los meses laborados, resultando en este caso 1.300 entre 12 por 3, 162.50. Algunas consideraciones, afectaciones y cargas sociales. Es importante recordar que algunos beneficios están afectos a descuentos de renta y a la seguridad social. Gratificación y bonificación extraordinaria afecto solo a quinta categoría. CTS no está afecto a nada. Vacaciones afecto a quinta categoría y al descuento. Había una pregunta que hicieron al inicio, al descuento de la ONP y la AFP. Ahora, estimados estudiantes, sobre el cálculo de los beneficios sociales, si hubiese alguna duda, por favor, la consigna en el chat. Vamos a ver el tema de utilidades, ¿sí? ¿En qué consiste, ¿no?, la participación de utilidades? La participación de utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. Tiene como objeto que los trabajadores accedan a las utilidades netas cuando las hubiera, que percibe el empleador como consecuencia de la gestión empresarial. ¿Qué empleadores están obligados a repartir utilidades? Todas las empresas del régimen de la actividad privada que cuenten con más de 20 trabajadores, que desarrollen actividades generadoras de renta de tercera categoría según la ley del impuesto a la renta, que en un periodo determinado, ¿no?, en un año, hayan producido una renta anual antes de impuestos sobre la cual se determinen las utilidades laborales. Es decir, en pocas palabras, una empresa que haya obtenido ganancias netas puede repartir utilidades, que tenga más de 20 trabajadores. En el régimen de la MIPE, por ejemplo, no están obligados a pagar utilidades, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje a repartir en el caso de que la empresa esté obligada a otorgar utilidades? Esto es dependiendo del rubro, ¿no? Por ejemplo, las empresas pesqueras, empresas de telecomunicaciones, empresas industriales es 10%. Las empresas mineras, de comercio y restaurantes, y aquellas que realicen, las mineras, comercio y restaurantes 8%, y aquellas que realicen otras actividades 5%. ¿Cuál es el plazo que tienen los trabajadores para efectuar el reparto de utilidades? El pago de las utilidades se deberá realizar dentro de los 30 días de vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta, que se da siempre en los primeros meses del año, ¿cierto? ¿El empleador deberá entregar algún documento a los trabajadores que perciban utilidades? Sí, el trabajador deberá entregar una hoja de liquidación. Definitivamente hay empresas que pagan más utilidades que otras. Y los montos van a variar, ¿no? Por ejemplo, una empresa minera va a pagar de forma distinta, ¿no? Un monto mucho mayores a una empresa de servicios, por ejemplo, ¿no? José Luis, eh, eh,
Su consulta sobre una empresa agroindustrial, ¿no? Está comprendida dentro del régimen agrario, ¿no? Agroindustrial, agroexportación, ¿no? Salvo que estén en el territorio de Lima, ¿no? Tienen que estar fuera del territorio de Lima para que estén comprendidas dentro del régimen agrario, ¿no? Sí, ok. Sí, en Lambayeque, correcto. Fuera de Lima y Callao se consideran el régimen agrario, según la norma. Vamos a avanzar. El seguro de vida ley. Todos los trabajadores tienen derecho a un seguro de vida ley. ¿Desde qué momento? Desde el momento que ponen un pie en la empresa. Brinda alivio económico temporal a los familiares del trabajador ante su fallecimiento, ¿no? Es obligatorio para todas las empresas. Por ejemplo, brinda alivio económico temporal en caso de fallecimiento, ¿no? Otorga cobertura dentro y fuera de la jornada laboral, beneficio dirigido a los trabajadores que están en planilla, según el decreto legislativo número 728, las obligaciones. El empleador está obligado a tomar la póliza de seguro de vida y pagar las primas correspondientes. El trabajador deberá entregar a su empleador una declaración jurada con firma legalizada notarialmente, ¿no? De quiénes son, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los beneficiarios, ¿no? Es obligación del trabajador comunicar a su empleador las modificaciones que puedan ocurrir en el contenido de la declaración jurada, ¿sí? ¿Qué es lo que ofrece el seguro de vida ley, ¿no? Por ejemplo, por muerte natural, 16 remuneraciones, por muerte accidental, 32 remuneraciones, por invalidez total y permanente, 32 remuneraciones. Cuando fallece una persona, definitivamente que es un hecho lamentable, que causa mucha tristeza a la familia, ¿no? Sin embargo, tener este seguro de vida ley va a aliviar en algo las preocupaciones económicas que puedan surgir en ese momento, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios que pueden estar en la declaración jurada que el trabajador va a firmar? Por ejemplo, el cónyuge, ¿no? En el caso de que sea conviviente, tiene que generar una unión de hecho, ¿no? Tiene que ir a una notaría, a realizar el trámite, elevarlo a registros públicos, ¿no? Si no hay hijos o cónyuges, serán los padres y hermanos menores de 18 años, ¿sí? En ese orden, entonces, se establecen los beneficiarios. Por favor, si hubiese alguna consulta, pueden utilizar en este momento el chat para poder absolverlas, ¿sí? Pueden escribir sus consultas, por favor. Ok, vamos a ver el chat. Ok, José Luis hace referencia a la empresa agroindustrial. Son empresas que están dentro del régimen agrario, ley 31110. ¿Sí? Luego tenemos la consulta. ¿Cómo sería el cálculo de utilidades en el régimen agrario? Nos consulta, ¿no? En este caso, en el régimen agrario, los trabajadores sí participan de las utilidades de las empresas, ¿no? Y el porcentaje va a variar, ¿no? Ha ido progresivamente cambiando. Por ejemplo, cuando recién surgen las normas, la utilidad en ese entonces era 5%, ¿no? En el 2023 subió, si no recuerdo mal, debió ser 7%, 7.5%, y luego estamos ya en el año 2025, el siguiente periodo fue 2024-2026, ¿no? Que es, no, perdón, 7.5%, 7.5% es ahora. Entre el 2024 y el 2026, que es el tiempo que estamos ahora en este intervalo, es 7.5% actualmente.
Cuando recién salió la norma, desde el año 2021 hasta el 2023 fue 5% el porcentaje de utilidades. Ahora, a partir del año 2027 se va a incrementar y se va a nivelar al 10%. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería, Pedro, 7.5% actualmente es el pago de utilidades para el sector agrario. Luego vamos con otras consultas. Ok, en este caso, si es que no hay hijos, sí se puede consignar otro beneficiario, ¿no? Por ejemplo, puede ser el cónyuge, ¿no? En el caso de que no haya cónyuge y no hay hijos, pueden ser, en el caso del seguro de vida ley, puede ser también los padres o los hermanos menores de 18 años, ¿correcto? Sí. Ok, José Luis, me confirma por favor si quedó claro. En este caso, autoridades en régimen laboral agrario es 7.5% por el periodo de entre 2024 y 2026, que es el periodo actual, y que a partir del año 2027 ya se va a regular a 10%. Vamos a avanzar, estimados estudiantes, con el siguiente tema, la siguiente lámina. Es salud, el seguro social de salud del Perú, el seguro por el que muchos se quejan, reclaman, ¿no? Sin embargo, más allá de sus deficiencias en cuanto al servicio de salud, es un seguro que brinda, por ejemplo, o es más completo, ¿no? Es un servicio más integral respecto al SIS, ¿no? Salud, por ejemplo, permite hacer consultas, ¿no? Igual que el SIS, pero por ejemplo, cuando se trata de operaciones, internamiento, ¿no? Salud brinda mejores condiciones. Puedes atenderte para consultas médicas, demora, sí, demora, porque sacas una cita y te la están dando para un mes y medio después. Te atienden en casos de emergencia, te pueden operar, tratamiento para enfermedades crónicas como diabetes, por ejemplo, ¿no? Entre otros. ¿Quién puede acceder a este seguro? El trabajador y sus derechohabientes. Hasta hace poco se había anunciado que se estaba trabajando en una modificatoria para que los padres mayores de 60 años o 65, no tengo la precisión en este momento, puedan ser también incluidos dentro de salud, ¿no? Como beneficiarios, como derechohabientes de los hijos que están en planilla. No hay todavía algo concreto, pero podría ser algo que se esté dando en los próximos meses, ¿no? Posiblemente. ¿Cómo acceder al seguro? ¿No? La entidad empleadora debe registrar al trabajador y sus derechohabientes en T-Registro, primer componente de data ni electrónica, ¿no? Y a partir de ahí ya se va a visualizar, ¿no? En todos los sistemas de la empresa y en e-salud. ¿Qué miembros de la familia pueden acceder a este seguro? Familiares directos, ¿no? El cónyuge o concubina, los hijos, ¿no? Hay cobertura para los hijos que inicia desde la concepción, ¿sí? ¿Correcto? El registro de los derechohabientes y el cambio en su estado civil o de concubinato que pudiera suceder, por ejemplo, divorcio, fin de una relación de concubinato, lo realiza la entidad empleadora a través de este registro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un trabajador entró siendo soltero, se casó, la empresa puede actualizar los datos en el registro, ¿no? El trabajador presenta su documento, la empresa tiene 5 días para poder ingresar esos cambios en el sistema y luego tiene que entregar su constancia. ¿Cuánto es el aporte? Ese 9% de la remuneración o ingreso mensual. 9%. ¿Sí? No es que se lo descuentan al trabajador, sino que es adicional. La empresa paga a esa luz del 9%. Entonces, para ver, ¿no? Todo lo que se ha aprendido el día de hoy, por favor, los invito a que hagan una reflexión sobre todos estos temas, ¿correcto? Vamos a ir viendo ya las conclusiones. Los beneficios sociales pueden definirse como aquellas percepciones otorgadas por ley, cuyo objeto no es el de retribuir la prestación de servicio del trabajador, sino el de asegurar su inclusión social, así como el de su familia. La compensación por tiempo de servicios es un derecho, ¿no? Es un seguro de desempleo y se paga semestralmente.
Las gratificaciones legales es un pago de un sueldo mensual durante la primera quincena y los meses de julio y diciembre. La asignación familiar es un pago realizado mensualmente, 10% de la remuneración mínima vital. Las utilidades se encuentran reconocidas por la Constitución y todo trabajador que haya laborado en la empresa puede acceder a ellas, considerando algunas exclusiones. El seguro de vida es obligatorio desde el primer día de contratación del trabajador. En e-salud, ¿no? O e-salud es para los que trabajen como empleados dependientes de una empresa formal y para sus derechohabientes, esposa e hijos. Entonces, estimados estudiantes, hasta aquí, por favor, si hubiese alguna consulta, vamos a aprovechar los últimos minutos para ver un tema que quedó pendiente de la clase anterior, que es el tema de la desvinculación laboral, cuándo es que se termina un contrato de trabajo también. Vamos a ver si hay consultas, por favor, para ir cerrando el tema de beneficios sociales. Katia nos dice, ok, para legalizar los documentos se refiere a la declaración jurada del trabajador donde consigna sus beneficiarios, tiene que hacerlo el trabajador, ¿no? El trabajador viene el formato, lo firma, da una notaría y le hacen en este caso, la legalización, ¿no? ¿Sí? Sí, seguro vida ley es para tema de accidente, no cubre casos fortuitos de fallecimiento. Tiene que tener salud, que es muy distinto, porque salud te permite atender enfermedades, operaciones, temas médicos, y el seguro vida ley es algo que se podría decir, es un beneficio para los familiares, ¿no? Porque al final la persona que fallece no va a ver ese dinero. Es para un alivio económico de sus familiares que puedan cubrir gastos básicos, ¿no? De lo que implica realizar, por ejemplo, los gastos que se incurren cuando fallece un familiar, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna consulta, por favor, antes de pasar al tema de la desvinculación laboral? ¿Cómo hacer una correcta desvinculación? Voy a compartirles en este momento, un momento, por favor. Sí, Katia, en el caso de salud es un seguro que aplica para todos los regímenes, para los regímenes especiales, para el régimen general, régimen MIPE, para todos, ¿sí? Para todos. Vamos a avanzar. E igual, vida ley también para todos, ¿no? Y un trabajador debe tener obligatoriamente, la empresa tiene que proporcionar los dos seguros, vida ley y el tema de salud. Vamos ahora a ver cuáles son las causales de extinción del contrato de trabajo. Ya hemos visto en nuestra segunda sesión el tema de contratos de trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son las causales de extinción del contrato de trabajo. Por ejemplo, tenemos que se puede finalizar el contrato por el fallecimiento del trabajador, ¿no?
o también por el fallecimiento del empleador. Si es una persona natural con un negocio que tiene trabajadores y falleció, también termina el contrato. Si es que es una persona jurídica, ¿no?, con una razón social, pero fue declarada en quiebra, está en bancarrota, entonces se va a liquidar la empresa. Se termina también el contrato. La renuncia o retiro voluntario del trabajador. La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Los contratos a plazo fijo son contratos que son temporales, que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Por lo general es de algunos meses, ¿no? Y cuando terminan es la principal causa resolutoria, ¿no? Terminó el contrato, ya no hay más vínculo laboral, ¿no? Luego tenemos el mutuo disenso entre trabajador y empleador. Mutuo disenso es cuando el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo y deciden terminar el vínculo, ¿no? El concepto real de mutuo disenso no debería implicar, no implica otorgar dinero a cambio para que el trabajador se desvincule. Sin embargo, en la práctica lo vemos, que hacen documentos de mutuo disenso o simplemente se consigna la planilla, pero en la liquidación de beneficios sociales, por ahí ponen bonificación extraordinaria, ¿no? Y lo van maquillando el monto. El mutuo disenso no requiere una formalidad escrita, es suficiente que se consigne, por ejemplo, como motivo del cese, ¿no?, la palabra mutuo disenso. Vamos a un momento, por favor, para bajar. ¿Sí? Otra causal es la invalidez absoluta permanente del trabajador, la jubilación también, el despido en los casos permitidos por la ley, despido individual, ¿no? La terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y forma permitidos por la presente ley. Pueden haber despidos individuales y también despido colectivo. Ahora, vamos a analizar cuando se da, por ejemplo, un despido en los casos y formas permitidos por ley. Cuando un trabajador comete una falta grave, ¿cómo debe actuar una empresa? Si un trabajador, por ejemplo, comete una falta grave, la empresa no puede desvincularlo, por ejemplo, sin seguir el procedimiento legal. Hay un procedimiento legal, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que haber? ¿No? Una investigación. Se sabe que un trabajador cometió una falta grave. Vamos a poner un ejemplo. El trabajador Juan Pérez lleva 5 días consecutivos que no se ha presentado a la empresa. No ha informado a nadie las razones, nadie sabe nada de él. Entonces la empresa ya presume una comisión de falta grave. Tiene que haber una labor investigativa por parte de recursos humanos. Esta labor consiste en asegurarse que realmente el trabajador ya no está asistiendo. Porque muchas veces ocurre que las empresas son tan grandes y ha ocurrido, que las empresas inician procesos de despido por abandono de trabajo a trabajadores que están yendo a la organización, que no han faltado injustificadamente. Sin embargo, por un mal control de las asistencias, se llega a este error. Entonces, se tiene que hacer una labor investigativa que realmente haya faltado, tratar de contactarlo por todos los medios posibles. Si no se logró la contactabilidad, iniciar el procedimiento, ¿sí?, que es la imputación de la falta grave. Voy a agrandar un momento. Se le va a imputar la falta grave, que viene a ser la carta de preaviso de despido. Carta de preaviso de despido. En la carta de preaviso de despido, la empresa le va a indicar al trabajador la comisión de la falta que se le está imputando, ¿no? En este caso, abandono de trabajo, es el ejemplo que estamos poniendo para explicar este tema. La empresa indicará que se le está, por ejemplo, ¿no?, indicando que el trabajador, ¿no?, ha cometido, ¿no?, la falta grave de abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, establecida en indicar el artículo y la norma, ¿no? Y la empresa, después de hacer la imputación al trabajador, la empresa en la carta de preaviso le otorga 6 días. 6 días para que él pueda presentar
sus argumentos de defensa. El trabajador presentó sus argumentos de defensa. El hecho de que haya presentado sus argumentos de defensa no quiere decir que la empresa está obligada a ya no despedirlo. El documento que va a presentar el trabajador de respuesta va a ser analizado por la empresa. Si la empresa ve que el documento no es objetivo, que no hubieron razones suficientes para que él no avise, para que él se ausente, entonces va a proceder con el despido. ¿Sí? El despido. Recibe los descargos en el día, a partir del día 7, ¿no? Ya puede iniciar el procedimiento o ya remitir, ¿no?, la carta de despido. ¿Sí? Y de esta forma se configura un debido proceso. Entonces, identificación de la comisión de la falta grave, realizar un procedimiento de investigación, imputación de la falta grave, una carta de preaviso. Señor Juan Pérez le está imputando la falta por indicar la falta, indicar el artículo, indicar la norma, indicarle que tiene 6 días para que responda. En el día 7 ya le puede remitir la carta de despido. ¿Cómo hace para notificarle la carta de preaviso y la carta de despido? A través de el conducto notarial al domicilio que ha declarado el trabajador. Si no hay domicilio o el trabajador, por ejemplo, imaginemos que faltó 5 días y al día 6 se presentó a la empresa. Sería un error si es que usted en el día 6 le cierra la puerta de la empresa y no lo deja pasar. Porque el trabajador lo primero que va a hacer es llamar a la policía, hacer una constatación policial que efectivamente no lo dejaron ingresar a la empresa. Y el hecho que no lo deje ingresar a la empresa significa que lo ha despedido. La pregunta es, ¿le notificaron la carta de preaviso? ¿Le dieron los 6 días? No. Se ha configurado mal el despido. En ese sentido sería un despido arbitrario. Por ello la importancia de seguir el procedimiento. Si tiene en el caso un trabajador que ha faltado, por ejemplo, más de 4 días, ya lleva 5 días faltando, ¿no?, ya se sabe que ha cometido la falta grave de abandono de trabajo, entonces si llega a la empresa, déjenlo entrar. Déjenlo entrar. Y en paralelo, que siga yendo, que siga trabajando, y en paralelo inicien el procedimiento de despido. Cuando ya lleguen al día 7 del procedimiento, lo despiden. Lo notifican a su domicilio. Si no hay domicilio, pueden notificarlo al mismo centro de labores, vía notarial, y en el día 8 ya no lo deje ingresar, porque ya está despedido, pero ha hecho bien el procedimiento. Hasta aquí alguna consulta, estimados estudiantes. Vamos a ver el chat. Tenemos la consulta de Ingrid, nos dice, en caso que el perfil no cumpla con el documento de gestión, el motivo de despido. Ok, entiendo que cuando menciona Ingrid el documento de gestión se refiere al documento de perfil de puestos, ¿no? No sería motivo de despido. Cuando el perfil del trabajador no coincide, por ejemplo, con lo que requiere la norma dentro del perfil de puesto, porque partimos del principio, ¿no? Hay un principio de la relación laboral que es la razonabilidad, ¿no? La razonabilidad va a poner límites a las acciones disciplinarias, a las acciones de amonestación, del poder de dirección que tiene el empleador. En ese sentido, usamos este principio de razonabilidad. Para que un trabajador ingrese a la empresa, tiene que pasar por un proceso de reclutamiento y selección. Son los reclutadores de la empresa quienes tienen que, primero, guiarse por el perfil de puestos para poder hacer una contratación. Entonces, que una persona haya sido contratada y que no tiene las capacidades para asumir el puesto es porque hubo un error en el proceso de selección. ¿Es culpa de la persona? ¿Es responsabilidad del trabajador? No, no es responsabilidad. Luego, después de los 3 meses de prueba, si es que contrataron a una persona que no cumplía con el perfil de ese puesto, argumentar que porque no cumple con el perfil, lo van a despedir, no es una causal de despido. Recuerden que las causales de despido están estipuladas en el decreto legislativo número 728. Ahí tienen que revisar detalladamente están cuáles son las causales, ¿no? Quebrantamiento de la buena fe laboral, abandono de trabajo, por ejemplo, ¿no? La reincidencia, ¿no?, de las inasistencias injustificadas. Luego, por ejemplo, en este caso, lo que sí podría hacer Ingrid es crear un sistema de evaluación de desempeño, ¿no?
Si es que el trabajador, por ejemplo, no está teniendo un buen desempeño, en ese caso tendría que remitirle un documento, también hay un procedimiento para cuando es una causal de despido, el desempeño, cuando hay bajo rendimiento, se le otorga 30 días para que mejore su rendimiento, pero objetivamente a través de indicadores. Si es que no lo ha logrado, no logró mejorar, entonces ya le puede iniciar un proceso de despido, ¿sí? Luego tenemos otra consulta de Ever, nos dice, ¿qué pasa si el trabajador ¿qué pasa si, si la esposa del trabajador también tiene trabajo? El registro de los derechohabientes, ¿cómo sería en cada uno de ellos? ¿No? En este caso, cada empresa registra los derechohabientes, ¿no? La esposa va a registrar al trabajador, o sea, perdón, a su esposo, y su esposo va a registrar a la esposa, ¿sí? Inclusive, si es que usted trabaja en más de una empresa, ambas empresas van a hacer el aporte de salud. Y en ese caso no hay problema. Katia nos dice, he escuchado testimonios de personal que por llegar tarde 2 o 3 veces no los dejan ingresar o les indica que se retiren por ese día. Todo ello va a estar regulado dentro del reglamento interno de trabajo, bajo el principio de razonabilidad. Algunas empresas, por ejemplo, otorgan, si es que en el reglamento, para que se configure ello, para que una empresa, por ejemplo, le diga a un trabajador que por llegar tarde no pudo ingresar, previamente la empresa debió avisarle al trabajador cuál era el tiempo máximo de tolerancia. Y esto tiene que estar establecido en el reglamento interno de trabajo. Muchas empresas, por ejemplo, otorgan 15 minutos de tolerancia. 15 minutos. ¿No? Pasados los 15 minutos y ya con conocimiento del trabajador, la empresa tiene el poder de dirección de decir si es que ingresa o no ingresa. Porque se le avisó, porque hay un documento interno previo, ¿no? ¿Correcto? Sería válido si es que le avisaron al trabajador, si es que se le informó, se le notificó. ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional, estimados estudiantes, antes de ir ya terminando la sesión del día de hoy? Una sesión con bastantes consultas. Los felicito por todas las consultas que hacen. Esto permite que se entienda mejor la clase, ¿sí? ¿Alguna consulta adicional? Voy a compartirles este documento que estoy proyectando un momento. Un momento, por favor, para compartirles. Okay. Quiero compartirles este documento. Un momento. Ok, acabo de compartir un link para que puedan descargar el archivo que estoy proyectando. Por favor, lo pueden descargar ahí. Sí, también se lo voy a enviar al señor coordinador. Ya, vamos con la última consulta. Ingrid nos dice, en este caso la persona trabajó en abastecimiento, cumple con el perfil y la certificación de ley, pero no cumple con el manual de perfiles. Pero es un error de la empresa. Si es que la empresa tenía ya el manual y lo contrató y no cumplía con el perfil, pero lo contrataron, es responsabilidad de la empresa, ¿no? No sería una causal de despido. Sin embargo, si es que la empresa lo contrató y en ese momento sí cumplió el perfil y luego el manual se actualizó, se le notificó a él que tenía que mejorar ciertas capacidades. Entonces, en ese sentido, sí, hay responsabilidad del trabajador, ¿no? Luego dice, pero la ley, a ver, en este caso la persona trabajó en abastecimiento, cumple el perfil de la certificación por ley, pero no cumple con el manual de perfiles, respecto a que ahora la ley, para la ley no es necesario ser titulado y en el manual sí pide titulado. Okay. Entiendo que en su momento Ingrid no le pedían el título y ahora sí, ¿no? En todo caso,
la empresa tiene que notificarle al trabajador y darle el tiempo prudente para que pueda cumplir con ello, darle las facilidades, ¿no? Que sería un acto de buena fe laboral, ¿no? Demostrar que la empresa le brindó las oportunidades, le dijo lo que tenía que hacer, es más, si pueden, apóyenlo, ¿no? Ofrezcanle algún tipo de apoyo para que él pueda cumplir con este tema, si es que ya tiene años en la empresa. Y si le ofrecieron el apoyo, pero no lo logró o no tomó interés, entonces sí sería una causal, ¿no? Para que luego, a través del desempeño, pueda generar el procedimiento de despido. Ok, listo, estimados estudiantes, muchas gracias a todos. Nos reencontramos ya en la siguiente lección. Le doy paso al señor coordinador que tiene información importante para todos ustedes. Por favor, no se muevan. Le doy paso al señor Arnold para que comunique las buenas noticias para ustedes. Muchas gracias.